estamos aquí de vuelta y retomando esas primeras ascensiones de grupos palentinos al Curavacas, que lo habíamos dejado la otra semana. Tente, muy buenas. Hola, muy buenas. Tras escuchar a Benito hablando de un poco cómo era en aquella época, cómo empezaban a... De aquellos cursos, a engancharse, ¿no? A aprender, Gredos, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues seguíamos ya con este primer campamento que se hace para subir Curavacas, aunque suben varios picos. Es un campamento que se organiza en Puente Agudín y van pues un grupo de palentinos. Para ponernos en contexto, ese mismo año, en 1953, esto es julio del 53, pues en mayo del 53 los ingleses suben al Everest por primera vez, por ponerlo un poco en contexto, ¿no? Supongo yo que estos chicos leerían en toda la prensa de la época la ascensión, porque yo recuerdo que tuvo muchísima difusión en todo el mundo. Era como conquistar casi el último rincón inexplorado, sí, ¿no? Sí, y todo el mundo estaba pendiente de, incluso sé de gente muy mayor que me cuentan que lo vivieron de chavales y que recortaban esos reportajes que venían de la ascensión del Everest, que llegarían pues casi con 15 días de retraso, supongo, desde que llegaba la noticia de Nepal a que llegara a Inglaterra y luego aquello se diera difusión, pasaría un tiempo. Pues bueno, para ponernos en contexto, los ingleses acaban de subir el Everest en el año 53, después de las expediciones de los años 20 que fracasaron, y en el 53 ya por fin lo consiguen. Pues en junio del 53 hay un grupo de palentinos que va a ese campamento a Puente Agudín, suben desde el BES, suben a Curavacas por detrás y dejan un buzón de madera. Llevan un buzón de madera que nunca más se supo de él, pero lo dice Alejandro en su libro, que dejan un buzón de madera en la cumbre. Era un campamento provincial en Puente Agudín y los instructores eran de fuera, y eso les sentó muy mal al grupo palentino, porque el jefe era de fuera, el instructor, que tenía la misma titulación que ellos, también era el título ese de montañero que daba la organización, pues era igual que ellos y venían como de jefecillos, ¿no? Ni siquiera eran guías, no tenían título de guía. Tenían la misma titulación que ellos, y entonces debió de haber un cisco allí de miedo. Alejandro nunca me contó, pero el médico, un tal Grau, parece ser que a mitad de campamento se fue porque se enfadó, porque le gastaron una broma, que nunca supe qué broma fue, pero debió de ser muy pesada, ¿no? Entonces, bueno, pues debió de ser una cosa, un campamento muy convulso, pero bueno, aparte de ser convulso en la forma de cómo se desarrolló, lo que sí es verdad es que subieron a Curavacas por el norte. El jefe no les dejaba, pues me imagino, un jefe muy mojigato, que no quiere correr ningún riesgo, no quiere, que ahí le han encargado que ese campamento salga adelante, y él no quiere exceso vamos a decir de cautela, ¿no? Pero... Y entonces Alejandro lo cuenta que hay un momento en el que el jefe va con ellos hasta Pineda, dando toda la vuelta, y hace mal tiempo no, está nublado y no les deja, pero hay un momento en el que sí que despeja y le consiguen, que le dice, bueno, pues en 3 horas, entonces tuvo que ser contrarreloj toda la subida, ¿no? Le realizan la ascensión Rión, Felicísimo Cisneros, hermano del Cisneros, que es entrenador de atletismo, que vive todavía, de Gerardo Cisneros, entrenador de Mariano Haro, ¿no? Una persona muy conocida. Pues Felicísimo Cisneros era su hermano. Antonio Alonso, Ezequiel Romero, Isidoro, Mario Herreros Arconada, que este era un poco el rival en cuanto a carisma de Alejandro. Mario y Alejandro son los dos que quieren siempre llevar la voz cantante. Los que tenían capacidad de liderazgo, ¿no? Exactamente. Y chocaban por eso. Alejandro tiene 17 años, para ponerse en contexto, y bueno, en esta fotografía, pues que se ve de pie, desde empezando por la izquierda, está Luquero, que era el médico de Valladolid, que al final parece ser que se va del campamento, José Luis Grau, instructor de Santander, que es con el que se llevaban muy mal, Isidoro, Ezequiel, Romero, Riol, Antonio Alonso y Miguel Merino, jefe, que es el que está arriba más a la derecha. Y los que están sentados, empezando por la izquierda, es pues Felicísimo Cisneros, al cual le llaman todos Pajarillo, Celso Sánchez, Mario Herreros, que es el que está con gafas agachado, sentado en el suelo, Federico Martínez, y hace la foto Virgilio Polvo, que era el administrador era un campamento muy pequeñito, como veis, ¿no? Pero bueno, pues ahí fue un poco el germen, ¿no? Apenas Alejandro todavía no tiene cámara de fotos, y gracias a este chico aquí enseñando los pectorales, pues dice que apenas hay fotos y ninguna de la ascensión. Pues Alejandro no tiene todavía máquina, y la única es la de Alonso, este chico que se llamaba Alonso, que es una familia adinerada,
que vino de Madrid, se volvió a ir a Madrid y nunca más se supo de este hombre, pero gracias a él, que tenía una cámara de fotos, pues tenemos algunas fotos de esa expedición, pero no de la cumbre. Entonces, una de dos, o ya no tenían fotos, o es que él no llegó a la cumbre. También hicieron aquí unas fotos al tío Vicente, porque le conocen al pastor este famoso de los Prados de Pineda, pues es la primera vez que hablan de él y que tienen contacto con él. En estas fotografías, este puente tan precioso de madera que están subiendo por ahí es el puente que existía en Cardaño de Arriba. Estaba en el mismo sitio que el actual, y aquí se ve en la actualidad, en la fotografía en color, se ven los arranques donde estaba apoyado este puente de madera. Bueno, pues el 1 de octubre del 53, fiesta del caudillo, pues Alejandro Díez Riol, que vive en Polentinos, ya nos han explicado de que aunque sacó el número 3 de la oposición se fue a Polentinos. Le tiraba mucho pues, Curavacas. Como es fiesta, pues sube otra vez a Curavacas desde Polentinos, es su segunda ascensión y la primera ascensión en solitario que haya referencia, y sube por la senda del Notario en 14 horas desde Polentinos, cumbre y vuelta él en solitario. Baja por la Brecha Muerta hacia el Hoyo Muerto. Bueno, pues estas dos fotografías de blanco y negro son de ese día de la ascensión. Alejandro hace todos esos croquis que le encantaba, ¿no? Claro, me estoy poniendo, no hay internet, no hay televisión en Polentinos, pues imagínate, pues lo único que puedo hacer es montaña, hacer fotografías y hacer planes, y hacer planos y dibujos. Y lo que sí que tengo es esta foto de Alejandro desde la Brecha Muerta hacia la cumbre, y con la misma perspectiva casi idéntica, una fotografía mía en color de la actualidad, ¿no? Por ver un poquito las diferencias. Pues bueno, pues sigue avanzando el tiempo, y en 1954, en julio, Cebrián, que hemos hablado de él, es el burgalés, que es un poco el padre del montañismo coetáneo de toda esta gente. Pero que también aportó mucho al montañismo. Muchísimo, luego hablaremos de él porque estuvo en el accidente de los faquires, en el rescate y demás. Pues bueno, en julio del 54 sube. En esta fotografía se le ve con el piolé al hombro, sube a Curavacas, es su primera ascensión a Curavacas, posiblemente lo hace por el Callejo, aunque no lo sabemos exactamente, y le acompaña un chaval de Vidrieros. Ya hablamos cuando subió a Espigüete, que vino en moto desde Burgos, ¿te acuerdas? Que hablamos de ello. En 1954 también, el día 19 del día de julio, miembros de la brigada de los maquis. La brigada son los maquis, y estamos hablando del 54. Todavía están coleando, porque matan en las peñas de la Hoz, en Piedras Luengas, entre Camasobres y Piedras Luengas, en la zona esa estrechita que ahora pasa a la carretera, pues ahí matan al indiano Benigno Ferreiro, después de un fracasado intento de liberación por la Guardia Civil. Le habían secuestrado y no sé qué pasa allí, y le acaban matando. Pues fíjate, están ya montañeros de Palencia haciendo montaña por allí, y todavía están los maquis. Entonces, claro, me creo perfectamente lo que contaba Alejandro cuando dice que cantidad de veces, cuando iban por la montaña, por los pueblos y demás, que les echaba al alto la Guardia Civil porque les confundían con maquis, ¿no? Que nos parece mentira, ¿no? Que pues los amigos que le estamos entrevistando han convivido con los maquis. En 1954 también, el 1 de noviembre, primera ascensión de la Brecha Muerta. Alejandro Díez Riol, que aprovechando el festivo, su tercera ascensión y la segunda en solitario, sube en la misma fecha que el año anterior, y estaba en la mili. En un permiso de la mili lo consigue hacer. Claro, estando fuera echaría más de menos todavía, ¿verdad? Vino y lo primero a subir. Este dibujo tan bonito pues le hace el 1 del 10 de 1954, Curavacas 2520, pues es un dibujo que hace él de esa ascensión, ¿no? Pues dando ya nombre a la Brecha Muerta, todas esas cosas que las está dando el nombre. En 1955, el burgalés, por poner también en contexto, el burgalés Próspero García Gallardo, tengo una anécdota curiosa. Próspero García Gallardo asciende al Monte Rosa con guía. Es un montañero de Burgos, algo mayor que Cebrián y que todos estos, es de una familia de dinero bien posicionada, y bueno, pues va a los Alpes y sube al Monte Rosa con guía, ¿no? Es una familia pudiente, tenía el coche ya en esta época para poder ir a la montaña, sí. Con posterioridad fue piloto de avioneta, y un amigo del que hablaremos, Carlos Saiz Barona, ha volado con él alrededor de Naranjo de Bulnes en avioneta, con Próspero García Gallardo a los mandos. A los mandos, exactamente. ¿Te suena lo de García Gallardo, verdad? Sí. Burgalés, pues es tío abuelo
del político de claro, Burgos, que fue vicepresidente. exactamente. Bueno, pues es como anécdota. Bueno, pues seguimos avanzando. En 1955, en febrero, por fin se sube Curavacas en invierno. Hasta ahora hemos hablado de todas las actividades solitarias, insolitarias, de palentinos, de extranjeros, deportivas, no deportivas, pero todo siempre en periodo estival. En invierno todavía no se ha subido. Pues bueno, en febrero, el 7 de febrero de 1955, primera ascensión invernal de Curavacas. ¿Por dónde lo hacen? Por la senda del Notario. Es la que tienen más transitada, es la que mejor conocen y es la que tienen buen acceso desde Polentinos, porque Alejandro viene desde Polentinos, claro, no desde el otro lado. Que decías, en invierno no, claro, él había subido en noviembre, claro, que probablemente no eran las mejores condiciones, pero no era que invierno. febrero. El invierno es desde Por eso, el 21 de diciembre al 21 de marzo, no hay más, ¿no? Pero entonces, una cosa es que empiece a hacer frío y otra que esté como estará la montaña en febrero. Las fotos que hemos visto antes, pues sí, que se ve algún neverito en noviembre, octubre, noviembre, que es cuando sube, pero no es las fotografías que ahora sí que estamos viendo, que es esa grandísima nevada. Tengo una fotografía en verano, todavía con neveros hecho en la actualidad prácticamente, pues un poco para ver la perspectiva, ¿no?, de esa senda del Notario. Pues ¿quiénes suben? Pues Alejandro Mario Herrero, esa persona con la que acabará discutiendo. Además, rápidamente vamos a hablar de ello, porque suben Alejandro, Mario Herreros y Felicísimos Cisneros, el hermano de Cisneros, que le llaman Pajarillo. Suben por la senda del Notario. Lo pasan muy mal, van desde Polentinos, duermen en el chozo del tío Vicente, hace mucho frío, suben sin crampones porque creen que no van a necesitarles, el material pesa muchísimo en aquella época, entonces siempre que podían dejar cosas las dejaban, y una locura el ir sin crampones. En invierno, vamos, prefiero ir casi sin botas, ¿no? Pero bueno, pues suben sin crampones y luego se arrepienten porque lo pasan fatal. Crampones, vamos a explicar qué son. Son esos pinchos que se ponen en las botas para que no nos resbalemos al caminar por la nieve o por el hielo. Para la nieve no son necesarios, pero para el hielo sí. Pues vemos la fotografía original de la época, con la cuerda, con ese piolet que van clavando, sin crampones, tuvieron que ir cavando peldaños en la nieve dura que empezaron a encontrar. Esta otra fotografía es más o menos la misma perspectiva, pero en la actualidad y en verano. Y bueno, pues lo pasan muy mal, hacen cumbre y vuelven del tirón hasta Polentinos, donde llegan a la 1 de la madrugada. No me extraña que a la 1 de la madrugada en Polentinos les echaran el alto a la Guardia Civil, ¿no? Y como cosa curiosa, simplemente, pues que Alejandro en su libro de la historia de la montaña en Palencia dice que cuando vuelven derrotados y cansadísimos y están llegando a Polentinos, pues para dar ánimos, Mario se pone a cantar y dice que es un recuerdo de esos perdurables, que ese momento no se le olvidó en su vida, ¿no? La voz de Mario cantando, llegando a Polentinos y demás. Poco después se enemistaron, pero eso dice que es uno de los recuerdos de toda su vida. Pues bueno, la ascensión tiene una repercusión mediática importante. Entrevistan a Mario en el diario palentino, un tal Yalle, que te sonará, un periodista de la época, en una sección que se llamaba De Peñalabra al Cerrato. Les entrevista el 5 del 3 del 55, un mes después de que le han hecho la actividad, y a los otros les sienta mal de que solo le hayan entrevistado a Mario, discuten y hay una enemistad. Ese es el momento en el que se rompe esa... Por culpa del tema de salir. Por culpa de la prensa, sí, es que siempre estamos... En fin, ¿cómo somos? Ese periódico no lo he conseguido, aunque tendré que rebuscar un día por aquí a ver si aparece, porque sé la fecha, así que no creo que sea difícil de localizar. Lo que sí que tengo es del periódico de Burgos, donde sale una reseña, el 3 del 9 del 55, el 9 del 3 del 55 en el diario de Burgos, y lo titulan Hazaña de 3 jóvenes montañeros, primera ascensión invernal de Curavacas. Es un pequeño recuadrito, una noticia pequeña. Con lo cual ya inciden en la importancia y sí, fíjate que sale hasta en un diario de Burgos, ¿verdad? Bueno, pues esto genera bastante enemistad entre los dos. En 1955, en junio, primera ascensión estival de la Diagonal, que esto es un hito importantísimo. Aunque esa primera invernal ha generado choque de esas dos personalidades, a nivel de grupo les ha animado muchísimo, porque claro, sale en el periódico y todo el mundo ve que es una actividad que llama la atención, relevancia, ¿no? Tiene relevancia. Entonces, claro, se anima mucha gente. Vamos a imaginarnos
con 17, 18, 19 años, llegar al Guateque y decir, yo soy en el año de 55, llegar y decir en el Guateque que yo he hecho cima del Curavacas. No creo que hubiera ni guateques, paseos por la calle Mayor para un lado y para otro, ¿no? Efectivamente, era pronto para los guateques, pero quiero decir que era pues una muy buena carta de presentación. Exactamente. Bueno, pues en el 55, en junio, el 5 de junio, se hace la primera estival de la Diagonal, que es todo un hito en el alpinismo en Palencia y casi te voy a decir en Curavacas. Vamos a explicar por qué. El ambiente está tenso por los líos de la ascensión invernal y bueno, pues entre Alejandro y Mario están queriendo organizar esa expedición, pero no se ponen de acuerdo. Entonces aparece por medio, aquí tenemos a Benito Iglesias en sus años mozos, en 1955-56 está hecha esta foto en Polentinos, y que es un hombre de paz. Pues la jefatura dice, pues ni uno ni otro, este va a ser el que va a dirigir la ascensión, ¿no? Y entonces Benito... ¿Y quién lidia con los dos? Exactamente, y entonces bueno, pues ahora vamos a ver un poco lo que nos cuenta Benito de sus recuerdos que tiene de esa expedición a la Diagonal, que en aquel momento no se llamaba Diagonal. Ellos querían hacer la directísima, al final hacen la Diagonal, pero bueno, pues a ver qué nos cuenta él. Estaban los dos, no, lo habían organizado ellos, y yo estaba en el servicio militar. Y al licenciarme, como no se atrevía a la jefatura a enviar a Mario por un lado y a Teo por otro, y juntos menos, me encalomaron a mí la jefatura. Organizar todo y hacer una ascensión que hicimos por la Carra Norte, por la chimenea central. Nada, resultó todo muy bien. Allí estaban Marino Ampudia, Miguel Valles, que hemos mencionado antes, y Felicísimo Cisneros, el hermano de Gerardo que murió. Es un grupo numeroso el que va a subir a esa Diagonal, y acceden por Vidrieros y el Collado del Hospital. Montan en el campamento en el Hoyo Muerto. Estas fotografías que estamos viendo aquí es de no todo el grupo, pero sí que parte del grupo en el Hoyo Muerto. Y aquí estas dos fotos curiosas, que es Jesús Redondo en el Hoyo Muerto, pues señalando la pared que van a querer subir al día siguiente, ¿no? La pared noreste de Curavacas, y yo siempre tenía la curiosidad de hacerme una foto en el mismo sitio. Y entonces, bueno, pues unos años después, hace 4 días, me he hecho esta fotografía, pues esto es en el 55, imagínate, un montón de años después, 50 y tantos, 70 años después casi, me hice esta fotografía en la misma piedra donde está Jesús Redondo. Lo que pasa es que en vez de señalar a la derecha estoy señalando a la izquierda, pero bueno, está hecha la fotografía con el mismo ángulo muchísimos años después, ¿verdad? Jesús Redondo era el mayor de todos, aquí tiene 30 años casi, tendría 28 en esta ocasión, y es uno de los faquires que muere luego en el accidente, ¿no? Pues aquí estaba empezando. Aquí él no sube a la Diagonal, va como cordada de apoyo porque no está empezando a hacer montaña. Hay gente más experta que él. Pues bueno, hay una cordada principal y otra de socorro. La cordada principal es Alejandro Díez Riol, Felicísimo Cisneros, Rubén Álvarez y Mario Herrero. Y la cordada de socorro es Benito Iglesias Cueto, Jesús Redondo Alonso, Ezequiel Romero, Félix Pollos, que también le entrevistamos ahora, y Manuel Rojo, y un tal Maseray, que es un catalán que está afincado aquí en Palencia, y le llevan de socorrista porque debe entender de primeros auxilios. No se vuelve a hablar de Maseray, pero... Como Alonso, o sea, los que venían de fuera venían, iban, se animaban a lo mejor, pero sí, luego no se les volvía a ver. Aquí no hay otra referencia a Maseray nunca, ¿verdad? Y bueno, pues ahora vamos a ver unas intervenciones pues, de Benito, en el que nos resume sus recuerdos de esa actividad, lo que él recuerda de esa actividad. Él debía de estar se acabó de licenciar o estaba en el servicio militar y vino en un permiso y hizo aquello, ahora nos lo contará. También Félix Pollos nos va a contar pues, sus recuerdos de esa actividad, identificando a compañeros de la fotografía. Esta fotografía que se ve todo el grupo, pues él nos identifica a muchos de los personajes que aparecen en la fotografía. Pues salimos con la rubia del vehículo ese hasta Triollo, y luego de allí pues pernoctamos en Triollo. Y muy pronto por la mañana, que recuerdo yo que el agua incluso le bebimos de una pila que había allí en la iglesia, que dormimos afuera en
en la parte de la iglesia. Luego ya salimos directamente, vidrieros, subimos toda la pedrera al collado del hospital y bajamos al Hoyo Muerto, que allí ya acampamos y es donde pernoctamos. Y aquí reconozco pues prácticamente a todos, porque es que algunos no recuerdo los nombres. Por ejemplo, aquí este que está de pie con una fumando en pipa, ese es Masebay, que era uno que era catalán. Sí, sí. Ese no era montañero, vamos, le llevábamos como ayudante de sanitario, como sanitario. Luego también aquí está pues Felicísimo Cisneros, o sea, Pajarillo, está Mario Herrero, está también Alejandro Díaz Riol. Soy el que estoy sentado ahí en la piedra esa, sí. Lo pasé bastante mal, porque me había licenciado de la milicia y venía con un resfriado fenomenal, pero habían organizado, no estando yo, Mario y Alejandro, esa salida a Curavacas. Y como ellos no acaban de ponerse de acuerdo en todas las decisiones, me pasaron a mí la jefatura, por decirlo de alguna manera. Y recuerdo que traía un catarrazo fenomenal. Me dieron cobijo no sé, fue en uno de los Cardaños, en una casa, para que no pasara la noche en la tienda de campaña, porque además era, no sé, debía ser el inicio de la primavera y todavía las noches eran frías. Pues vemos aquí fotografías de la escalada, porque Alejandro Díaz Riol ya tiene cámara fotográfica y afortunadamente hace un montón de fotografías. Entran en la vía a las 11 de la mañana, tienen idea de hacerla directísima, pero no se sabe por qué. Parece ser que Benito está enfermo y tarda mucho en llegar, no sé qué es lo que pasa, pero Benito era la Cordada de Socorro, no lo entiendo muy bien. El caso es que no se deciden a hacerla directísima, entran muy tarde y van a la diagonal, afortunadamente. Igual ante las dudas es mejor ir a lo seguro. Van a una que es ligeramente más fácil, y una cosa curiosa es que en el paso clave de la ruta meten la primera clavija que se mete en Curavacas. Hasta el momento no se había metido nunca ninguna clavija, todo siempre se había subido por vías lo suficientemente sencillas como para tener que utilizar la cuerda pero no asegurarse a la roca. O también es verdad que igual no tenían los conocimientos técnicos para hacerlo. Y ni el material. Ni el material. Entonces aquí ya sí, ya Alejandro ya ha traído clavijas, sabe Dios de dónde, porque igual ya había hecho el servicio militar, igual ya había estado en Pirineos, posiblemente. Entonces ya mete una armella que es una clavija con un aro de acero, entonces bueno, y que en la actualidad sigue allí. Estas otras fotografías, este primer plano que tengo de la armella ese soy yo en los años 90 o primeros de los 2000, estoy ahí subiendo por la diagonal y se ve ese clavo que metió Alejandro Díaz Riol y sus compañeros en el paso clave de la diagonal. Me acuerdo que en su día decíamos que era un 5º grado. Un paso ya difícil, es cortito, pero es un paso difícil. Y bueno, pues ahora pues Benito nos va a contar también por qué entran tan tarde en la ruta. A lo mejor tuve yo la culpa, porque estuvieron esperando a que me repusiera un poco y de ahí que se hizo algo de retraso. Entran tarde, pero a pesar de todo, hay muchos neveros, a pesar de que es en junio, es el 5 de junio, pero en aquella época, en junio, en la cara norte, todavía había bastante nieve. Veis en estas fotografías que están pasando algunos neveros. Yo creo que no llevaban piolé, porque como era verano no pensaban ellos que le iban a utilizar, crampones seguro que no llevaban. Entonces, bueno, van encordados a la cintura, no existían arneses, las cuerdas eran de cáñamo, no eran de nylon como ahora, no llevaban casco. Bueno, quiero decir que unas condiciones impresionantes para lo que estamos acostumbrados hoy en día, aventureros. Ojo, que ahora también, pero ahora y hacer estas cosas. La seguridad, ahora ya hay mejor material. Hay que quitarse el sombrero. Pues bueno, hacen a las 5 de la tarde, hacen cumbre, en junio son los días larguísimos, lo harían sin ningún tipo de problema y curiosamente no hay fotografía de cumbre, no sé por qué. Igual se le acabó el carrete a Alejandro, otra vez no sé aprendían, Y bueno, pues también ahora Félix nos va a contar un poco la cordada esa de Socorro. Como no se sabía si se iba a hacer la vía la directísima y el tiempo que iba a llevar, o luego se escogió la diagonal, entonces si había que ayudar y teníamos que subir a dejarles material, si es que no lo hacían en el día y tal, es que era una accesión, o sea, totalmente desconocida. Y bueno, pues sí, se hizo tarde y luego se dio muy bien. Luego dormimos allí, al día siguiente íbamos a hacer por allí otras vías y entonces amaneció con un nublado, pero cosa tremenda. Yo recuerdo que caían los rayos
que sonaban tal. Yo cogí una gastroenteritis, decían, claro, eso ha sido de lo que has cenado, que no te has sentado bien y tal. Y yo les decía, no, yo creo que es el miedo de los rayos que nos están cayendo. Y entonces no quedó más remedio que recoger todo y bajar a Vidrieros. Entonces en Vidrieros en esa época no había ningún bar, no había ningún sitio donde poderte resguardar. Y sé que nos acogió una señora que vivía allí en la plaza y le dimos todo lo que llevábamos, todo el material que teníamos para los días que íbamos a estar allí, las latas de conserva, tal, y nos hizo unas sopas de ajo y unos huevos fritos, que nos sentó a todo mucho mejor que las latas y que todo eso. Bueno, pues después de hacer cumbre a las 5 de la tarde, bajan en muy buenas condiciones por la grieta muerta hasta el hoyo muerto. Se ve aquí en esta fotografía que había muchísima nieve, no tuvieron que bajar cómodos, quiero decir que bajar por ahí con esa cantidad de nieve lo tuvieron que prestar muchísima atención. No tuvo que ser fácil el descenso. Supongo que bajarían contentísimos. Alejandro hacía este precioso croquis de lo que es toda la ascensión y toda la pared con posterioridad, claro, esto lo hacemos meses después. Aquí una foto original de donde él se inspiró para hacer esta fotografía. También ahora Félix nos va a contar un poco por qué se disgrega el grupo después de esta ascensión, que realmente es una ascensión importantísima. El grupo se disgrega, yo creo que porque siguen chocando las personalidades de Alejandro, pero confluyen otra serie de cosas, no solamente esa lucha interna entre Alejandro y Herrero. Lo que pasó es que dejé de estar ya con el grupo porque ese mismo año me marché a Canarias, que pasó también de los que estuvimos en la escalada, que también muchos se marcharon de Palencia. Entonces yo fui uno que me marché fuera de Palencia. Y estando allí es cuando me notificaron, me mandaron el diario del accidente en el Curavacas. Y luego después cuando regresé volví otra vez, bueno, pues hasta estos momentos, claro, lo que nos permite hacer ya el cuerpo. A cuento de esto, pues hay unas anécdotas muy curiosas que no quiero dejar de contar. Pajarillo, que es Felicísimos Cisneros, trabajaba en una librería en Palencia, la librería El Rincón, y avisaba a Alejandro cuando venían libros de montaña nuevos y les dejaba que se les leyera allí en un rincón sin tenerles que comprar, ¿verdad? Entrevistándome con Alejandro, pues hablando de Pajarillo y de más gente, me decía Alejandro, dice, luego se casó, dejó de trabajar en la librería, estudió y al final murió en un accidente de tráfico, pero anteriormente me decía Alejandro, dice, se casó con la chica de la que estábamos todos enamorados en Palencia. No lo sé lo que sería, pero es una frase que tengo copiada literal de Alejandro, ¿no? Y bueno, pues Mario también desaparece después de discutir con Alejandro y después del rescate de los faquires, pues se sigue estudiando, se fue a vivir a Cataluña y desapareció del mundo de la montaña en Palencia. Y acabamos ya un poco hoy el capítulo de hoy. No el capítulo de las primeras ascensiones, sino el capítulo de hoy, con esta vista aérea de la pared noreste de Curavacas, más o menos en la actualidad. Y como comentario, en los años 80, final de los 80, cayó un bloque enorme, te estoy hablando del tamaño de un autobús casi, y bloqueó parte de esa vía de la diagonal y modificó totalmente. Yo hice la diagonal antes y después del bloque, pero hay quien solo lo ha hecho después del bloque. Ahora es más difícil. Ahora hay que dar un pequeño rodeo, sobre todo en invierno. Es bastante más complicado la diagonal que antes de los años 80, que es cuando cayó el bloque. Las montañas están vivas y siguen moviéndose. Ahí está la prueba, además, de hecho. Y bueno, como colofón ya, han subido en verano a la diagonal. ¿Y qué es lo que queda ahora? El reto pendiente que está en la mente de todos los montañeros de la época, la primera invernal de la diagonal. Y esto va a causar una historia impresionante que seguiremos contando. Venga, pues lo contaremos, lo retomaremos la próxima semana porque no tenemos tiempo para más, pero no se preocupen que continuaremos con más crónicas del Curavacas. Gracias, Tente.